Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca me dejes. Muy queridos hermanos y hermanas, muy buen día para todos ustedes, saludándolos para una entrega más respecto de lo que fue a la luz del Evangelio de San Lucas y guiados por el Padre Ignacio Larrañaga, una entrega más de la infancia de Jesucristo que recibimos nosotros particularmente desde el Evangelio de San Lucas. La vez anterior expresábamos ya algunas ideas y algunos aspectos de la persona del propio evangelista que nos acerca mucho también a María. Desde nuestro punto de vista y desde nuestro interés, lo que intentamos, sobre todo en este mes de mayo, es conocer de cerca a María. Lo que nos lleva a concluir que es importante ponderar y apreciar el hecho de que Lucas, con su cuidadosa investigación, como lo menciona él mismo, se remontó hasta aquellos remotos acontecimientos que también, como dice él, sucedieron desde el principio. Nuestro historiador Lucas, con la tea de la crítica histórica en sus manos, fue retrocediendo e iluminando por caminos con algunas características. Un camino de sorpresa, de suspenso. Es decir, la infancia de Jesús está llena de eso: sorpresas, suspensos, y a través de una completa cadena de acontecimientos, para llegar hasta los días lejanos de María, de la Señora con respeto. Por supuesto, tenemos que entender la crítica histórica de Lucas. Tal vez no será tan rigurosa ni tan severa como la de los historiadores modernos. Sin embargo, de todas maneras, él lo dice y se refleja desde su evangelio. Hizo una seria investigación tratando de llegar no solamente a los acontecimientos, al origen de la noticia, sino también a aquellos días primitivos de la Santísima Virgen María y de Jesús niño. Y también entre las palabras de Lucas, creo que merece destacar la idea siguiente. Lo decíamos ya, Lucas, por lo que dice en la introducción de su evangelio, dispone y tiene en sus manos manuscritos o apuntes de los que él mismo hizo uso, pero que seguramente fueron transmitidos por los testigos oculares, lo dice él, los que vieron. Es decir, aquellos hombres y mujeres que estuvieron en el corazón de los acontecimientos le hicieron llegar a Lucas, o Lucas llegó a ellos, a escritos o a mensajes y enseñanzas orales. Por lo mismo, tenemos que decir que aquellos testigos oculares hablaron de la infancia de Jesús. Pero imaginémonos un poquito. Puede ser que haya habido testigos de la infancia de Jesucristo, pero de los primeros acontecimientos, la única que fue testigo fue la Santísima Virgen María. Es decir, fuera de María no existió ningún otro testigo, lo que nos podría llevar a concluir que también María hizo llegar
a Lucas, o por lo menos desde María, llegó a Lucas la información. Por eso tenemos que hacer una primera conclusión el día de hoy. Lucas, evangelista, ya sea por caminos directos o indirectos, eso nadie lo va a saber, llegó a la única fuente de la información, a la Santísima Virgen María, la Gran Señora. Por otra parte, si aquellas ideas o aquellos acontecimientos fueron dados a conocer, esto da pie a suponer cosas que nos llevan a meditar y que pueden ser motivo incluso de una especie de conmovernos. ¿Qué quiero decir? El contexto de Lucas manifiesta de manera inequívoca que los testigos oculares se convirtieron luego en servidores de la palabra. ¿Qué quiero decir? Que los testigos que vieron los acontecimientos de Jesucristo, de su infancia, de su mismo nacimiento, se convirtieron en servidores de la palabra. Es decir, tal vez podamos concluir que María, más que ser solamente una animadora de la comunidad primitiva de los apóstoles, tal vez ella misma se dedicó a una actividad específicamente misionera. Es decir, tal vez María quiso compartir y difundió todo aquello que tenía y que estaba en su corazón. Es decir, que a lo mejor María también se dedicó a una actividad específicamente misionera. Es decir, en toda esa globalidad de testigos de la infancia de Jesucristo que proclamaban la palabra, tal vez tendríamos que incluir a la Señora, a la Santísima Virgen María. Y el estudio de las fuentes, según los expertos, nos tendría que conducir a esta conclusión. María se convirtió en misionera difusora de su mismo Hijo Jesucristo, y particularmente porque era el único testigo ocular de los acontecimientos previos, en y después del nacimiento de Jesucristo y de su infancia, hasta antes de que Jesucristo iniciara su vida pública. Lo que nos lleva entonces a preguntarnos en qué momento empezó a difundirse aquella historia de los acontecimientos en torno al nacimiento de Jesucristo. Remontémonos. Vayámonos a los primeros años. Los apóstoles, después de Pentecostés, fueron por toda la tierra a cumplir con el mandamiento de Jesucristo para anunciar las noticias. Pero ¿cuáles fueron las noticias que empezaron a difundir los apóstoles? Las últimas horas de Jesucristo, es decir, su pasión, muerte y resurrección. Porque eso era lo que llevaban los apóstoles. Eso era lo que tenía su corazón. Las almas de los apóstoles estaban marcadas de profundas cicatrices psicológicas, si se puede llamar así, por todo lo que había sucedido. Los apóstoles fueron testigos de una serie encadenada de sucesos o acontecimientos que los había golpeado profundamente. Un día no muy lejano, contra todo lo que ellos esperaban, lean Lucas 24, capítulo 24, verso 21, se sucedieron muchos acontecimientos, se sucedieron como acontecimientos en remolino. Y estos acontecimientos se abatieron sobre Jesús, que era su maestro y su líder.
Y estos acontecimientos envolvieron a los apóstoles, los arrastraron inexorablemente al torrente de la crucifixión y de la muerte. Es más, ellos mismos, a duras penas, consiguieron escaparse de esa misma suerte. Por eso la negación de Pedro, porque tenían miedo, porque no querían correr la misma suerte, porque no lo habían entendido todo. Aquí hay una consecuencia. Los apóstoles quedaron destrozados, desorientados, sin fe, sin esperanza y con mucho miedo. Y lo dice Juan también en el capítulo 20, verso 19. A los pocos días de la resurrección, fue para ellos un golpe violentísimo que los levantó como un huracán casi hasta el paroxismo. Es decir, había miedo, temor, pensaban que todo había terminado, pero pronto otro acontecimiento dentro de ese remolino, la resurrección, les cambia totalmente el panorama. Ellos parecían aturdidos, alucinados, como autómatas, que no podían dar crédito a lo que estaban viendo y oyendo. No se esperaban ni la muerte, no se esperaban ni la resurrección, a pesar de que el mismo Jesucristo ya se los había anunciado, pero no lo habían entendido. Y después de unas semanas llegó el Espíritu Santo, lo sabemos. Y entonces, con el Espíritu Santo y el acontecimiento de la resurrección, ellos comenzaron a entenderlo todo. El universo de Jesús, su persona, su función central en la historia de la salvación. Y entonces, luego de resurrección y de Pentecostés, todo empezaba a aclararse. Todo parecía quedar claro. Con esta seguridad de Cristo resucitado, Cristo vivo, los apóstoles salieron al mundo, pero llevaban profundas heridas y fue lo que proclamaron. Veamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, está impregnado de este anuncio y de estas huellas y heridas profundas que llevaban, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Por lo tanto, muerte, resurrección, se convirtieron en las novedades fundamentales del neocristianismo, es decir, de la nueva doctrina. Y esto era el misterio pascual, un misterio pascual que no se cansaron de proclamar los apóstoles. Y ellos, difuminados y esparcidos por el mundo, empezaron a hablar, empezaron a predicar y a llevar este mensaje. Y si lo analizamos desde los Hechos de los Apóstoles, parecían obsesionados. No les importaba dolor, sufrimiento, no les importaba absolutamente ellos. Y por tanto, para ellos, la noticia o las noticias más importantes eran eso: la humillación y la exaltación de Jesús. Y eso fue el mensaje de salvación. Ellos lo dijeron: la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo es lo que salva. Y entonces aquí surge una pregunta importantísima. Los demás acontecimientos, los demás momentos de la historia de Jesucristo no importaban tanto. ¿Para qué? El punto álgido y el punto central lo tenían muy claro. Cristo murió y Cristo resucitó. Es decir, durante los primeros años del cristianismo, ellos solamente hablan de eso, de la muerte, resurrección de Jesucristo. Y en este sentido, desde el punto de vista psicológico, si ellos psicológicamente, mentalmente y desde su corazón estaban obsesionados por la resurrección antes la muerte de Jesucristo, todo lo que no hiciera referencia directa al misterio pascual no tenía significación ni tenía importancia para ellos. Por lo tanto, dejaron e hicieron a un lado pormenores
que para el gusto moderno y para nosotros, y seguramente tú te lo has preguntado en algún momento, son muy sabrosos y nos inquietan y queremos saber dónde y cuándo nació Jesús. ¿Qué le sucedió en los primeros días, en los primeros años? ¿Quiénes y cómo eran sus padres? ¿Cómo venía su línea ascendente en el árbol genealógico? ¿De veras era de la casa de David? ¿Por qué se dijo hijo de David? ¿Cuál era el orden cronológico de los relatos? Es decir, cómo se fueron dando los acontecimientos. Y todo esto y estas preocupaciones semejantes, para ellos, cuando empezaron a hablar de Cristo muerto y resucitado como centro y núcleo de la fe cristiana, no era muy importante. No importaban tanto los datos biográficos, sino los hechos soteriológicos, es decir, la salvación. Y así, en este estado de ánimo y en esta jerarquía de valores, fácilmente podemos comprender, pensémoslo, que los relatos que se refieren a la infancia no tienen valor fundamental para ellos, al menos en los primeros años. Y en consecuencia, si no es importante lo que pasó antes de Jesucristo, antes de que empezara a predicar y de que ellos lo hubieran conocido, era menos importante saber quién era María, cómo se convirtió en la Madre de Dios, etc. Sin embargo, tenemos que darnos cuenta de una cosa. Luego de que se habla de Jesucristo, de su pasión, muerte y resurrección, muy seguramente un día empezaron a cuestionarse, bueno, ¿y de dónde llegó Jesús? ¿Quién fue su madre? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo llegó y cómo empezó a predicar? ¿Y cómo fue su preparación previa para convertirse? ¿Cómo se dio cuenta de que era el Hijo de Dios? Y en ese sentido, tenemos que darnos cuenta cómo fue entonces que los datos y los elementos del nacimiento y de los días previos o los meses previos a su nacimiento y su infancia hasta que empezó a predicar, ¿por qué empezaron a ser importantes? Porque quisieron tener muchos más elementos de aquel que había muerto y que había resucitado. Digámoslo así, cuando las primeras comunidades bajo la inspiración del Espíritu comenzaron a proclamar a Jesús como Kyrios, como el Señor, sintieron la necesidad de completar la perspectiva histórica del Señor Jesús, es decir, quisieron saber, conocer más profundamente a Jesucristo. Necesitaban ya saber quién fue históricamente esa persona única, dónde nació, cómo vivió, qué nos enseñó. Y toda esa gran zona de silencio que se cernía sobre el Señor Jesús, no había otro testigo ocular, sino la Santísima Virgen María. Y muy probablemente ella se transformó en la evangelista de aquellas novedades y de aquellas enseñanzas ignoradas por los demás. Aquí llegamos al momento importante. Lucas y Mateo nos narran la infancia de Jesucristo. Sobre todo Lucas nos da detalles que hemos concluido son detalles que salieron del corazón y de los labios de la Santísima Virgen María. Ahora, ¿cómo llegaron a Lucas? ¿Por qué Lucas logró plasmar no solamente acontecimientos, sino sentimientos? Seguramente fue de los labios de María, aunque no sabemos si fue directa o indirectamente. Son cosas que seguiremos investigando, que seguiremos reflexionando para poder llegar a una conclusión más certera, a un conocimiento más profundo de cómo a Lucas le llegaron los elementos
de María, la Anunciación, las realidades con José, el nacimiento, la huida y todo eso que conocemos desde el Evangelio de Lucas. Tenemos ya las características de Lucas, tenemos ya los datos de cómo él se informó, pero necesitamos saber de qué manera llegaron a Lucas, y eso se los ofreceremos en la próxima entrega. Sigamos conociendo a Jesús, sigamos conociendo a María en este mes de mayo, profundizando sobre todo en Jesucristo infante, Jesucristo niño, para conocer más a María, venerarla, agradecerle su don y su entrega. Que Dios los bendiga, que tengan muy buen día, feliz semana para todos, cuídense.